¿Pueden ver mi pantalla? Disculpe. Sí, lo vemos muy bien. Ah, Listo, puedes empezarlo. Permítame. Listo, doctor. Este, buenas noches, compañeros y doctor. Nosotros les vamos a presentar lo que sería el tema de hipertensión arterial. El tema lo vamos a abordar mi compañero Jorge y su servidor Milton. Bueno, primero, como definición, vamos a ver qué se define como una elevación sostenida de la presión arterial sistólica en reposo en más de 130 milímetros de mercurio. Obviamente con sus variaciones puede ser más aumentada. Y una presión arterial diastólica en reposo de mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, en México la prevalencia de hipertensión arterial se ha mostrado en incremento durante estos últimos años. Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en el 2022, el 49,4% de los adultos en México padecían hipertensión arterial y de todos estos, el 16,5% contaba con diagnóstico previo, mientras que el 12,9% fueron identificados como hipertensos durante la encuesta. De estos 44,4 se dividieron en dos grupos, en 44% eran mujeres y 55,3% eran hombres, mostrando una prevalencia mayor, sobre todo en el sexo masculino. Y en el 2024, en la Secretaría de Salud informó que aproximadamente 40 millones de personas en México padecen hipertensión arterial. La siguiente, por favor. Listo. De acuerdo a los factores de riesgo, vamos a tener diferentes pues, factores de los cuales entran los ambientales, del estilo de vida y demográfico. Algunos de ellos también están implícitos en lo que es la dieta, ya que pues un exceso de sodio nos condicionaría pues un riesgo para lo que es esta hipertensión arterial. También una ingesta insuficiente de lo que es diferentes minerales como bueno, electrolitos como son potasio, calcio, magnesio, proteínas, sobre todo de origen vegetal, fibras y grasas de pescado. Así también la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol, la edad avanzada, el sexo masculino, el tener un índice de masa corporal elevado y tener enfermedades ya de base, como lo son diabetes, enfermedades como las dislipidemias, en el cual el colesterol, pues no HDL, no es elevado, y también la exposición a humo de segunda mano, y que también, por ejemplo, la guía europea nos habla de que aún así, aunque no sean fumadores, eh, las personas que conviven con estos fumadores, pues tienen también este riesgo. Bueno, ¿y cómo vamos a clasificar entonces esta diabetes? Tendríamos tres tipos de clasificación. En este caso sería la JNS8, clasificación de la OMS, y aquí en México sobre la norma oficial mexicana. Yo encontré que la Organización Mundial de la Salud define la hipertensión arterial como una presión arterial sistólica de igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 90 milímetros o más de mercurio. En este caso, también la norma oficial mexicana nos dice que se va a catalogar dependiendo a su grado de severidad. En este caso, una presión óptima sería una presión sistólica en menor o igual a 120 milímetros de mercurio y diastólica menor o igual a 80 milímetros de mercurio. Una presión arterial normal va a variar en cifras dependiendo
de cada persona, pero podría ser de 120 a 129 todavía considerado un poquito normal, y de 80 a 84 milímetros de mercurio. En este caso, una presión fronteriza sería ya en los límites, que más o menos sería entre los valores de 130 a 139 milímetros de mercurio por 85 a 89 milímetros de mercurio. Y ya contando con hipertensión, según la norma oficial mexicana, tendríamos tres estadios. En el primer estadio sería una presión menor o igual a 149 a 159 milímetros de mercurio, y de 90 a 99 milímetros de mercurio en la diastólica. La hipertensión de tipo 2 sería de 160 a 179, y en la diastólica de 100 a 109. Y ya la hipertensión en grado 3 sería mayor a 180 y 110 milímetros de mercurio en este caso. Y una presión sistólica aislada podría ser mayor o igual a 140 y menor a 90 milímetros de mercurio. En este caso, una es la escala que más se utiliza, o bueno, que al menos yo he visto que utilizan un poco más, sería la de la JNS8. En este caso es una clasificación en la que la presión arterial normal se maneja en el estadio igual o menor a 120 milímetros de mercurio en la diastólica, y en la sistólica, perdón, y en la diastólica sería menor o igual a 80 milímetros de mercurio, parecida a lo que era la clasificación de la norma oficial mexicana, pero aquí ya se marca como prehipertensión en 120, 139 en la presión sistólica, y en la presión diastólica sería de 80 a 89 milímetros de mercurio. Y estaría dividida en lo que sería en dos tipos, en lo que sería hipertensión tipo 1 e hipertensión tipo 2, que la hipertensión tipo 1 va a estar dada por valores como 140 a 159 milímetros de mercurio en la sistólica, y en la diastólica de 90 a 99. Y en el caso del tipo 2 sería mayores o igual a 160 milímetros de mercurio en la sistólica y 100 milímetros de mercurio en la diastólica. La siguiente, por favor. En cuanto a etiología, vamos a tener distintos factores, pero vamos a dividirla en lo que serían dos: en hipertensión arterial primaria o esencial y en hipertensión secundaria. En este caso, la hipertensión arterial primaria o esencial, va a abarcar lo que sería del 90 al 95% de los casos, y esta no va a tener una causa identificable porque puede ser multifactorial. En este caso, ¿qué factores de riesgo pueden provocar lo que sería esta hipertensión primaria? Pues, bueno, por ejemplo, podrían ser factores genéticos. En este caso puede ser por principalmente predisposición familiar, pero también puede ser por polimorfismos genéticos que afectan sobre todo al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que más adelante en la fisiopatología vamos a ver que es importante, y también que afectan a la función endotelial. También factores ambientales y el estilo de vida, como ya lo había comentado mi compañero Jorge: el consumo excesivo de sales, dietas ricas en grasas y pobres en potasio, calcio y magnesio, el sedentarismo, la obesidad, y sobre todo factores crónicos como lo que sería el tabaquismo y el alcoholismo también. También podemos verlo reflejado en alteraciones hormonales y metabólicas, por ejemplo, sobre todo en resistencias a la insulina, síndromes metabólicos, inflamación crónica y estrés oxidativo. La siguiente, por favor. En este caso, la hipertensión secundaria, esta va a abarcar del 5 al 10% de los casos aproximadamente, y esta se va a deber ya a una causa específica tratable, o sea, es subsecuente a una enfermedad que ya tenemos predisponente. En este caso, las principales causas de hipertensión arterial pueden ser enfermedades renales, como una enfermedad renal crónica o una estenosis arterial renal, o en este caso pueden ser también alteraciones endocrinas, que estas son de las más comunes en la hipertensión secundaria. Sería el hiperaldosteronismo primario, que en este caso va a haber un exceso de aldosterona, lo cual va a causar retención sobre todo de sodio y agua, y esto va a propiciar a lo que sería la hipertensión. Un feocromocitoma, que es un tumor en la médula suprarrenal que libera lo que serían las catecolamidas, sobre todo la adrenalina y noradrenalina. Un hipotiroidismo o hipertiroidismo, y en este caso también lo que sería un síndrome de Cushing, que es una hipertensión secundaria a este mismo síndrome por un exceso de lo que sería el cortisol. La siguiente, por favor.
En este caso, ahora sí, hablando propiamente de la fisiopatología, hay que recordar que la presión arterial va a estar regulada por tres mecanismos muy importantes, los cuales serían principalmente el gasto cardíaco, que este va a depender de lo que sería la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico o la precarga y la contractibilidad, al igual que las resistencias vasculares periféricas. Luego, justamente, propiamente hablando, las resistencias vasculares periféricas, que estas van a determinar lo que sería el tono vascular de los vasos sanguíneos y el diámetro de los mismos. Y también el volumen sanguíneo, que este va a estar regulado sobre todo por el sodio y el agua filtrado en lo que serían los riñones. La siguiente, por favor. En este caso vamos a tener lo que sería como fisiopatología o mecanismos fisiopatológicos, lo que sería una hiperactividad sobre todo del sistema nervioso central. En este caso va a aumentar la liberación de lo que serían las catecolaminas, como lo que sería la adrenalina y noradrenalina, como les había comentado en un tumor como por ejemplo un feocromocitoma. En este caso, lo que va a provocar este aumento de la adrenalina y la noradrenalina va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractibilidad miocárdica, lo que va a propiciar a una vasoconstricción periférica, un aumento de las resistencias vasculares periféricas y a su vez también una retención de sodio y agua en la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. En este caso, el cuerpo se va a preparar para una situación de estrés, pero en este caso, si llegara a haber un feocromocitoma, que es un tumor en las glándulas suprarrenales, la producción de adrenalina y noradrenalina va a estar disparada y no va a estar controlada, en este caso sometiendo a lo que sería el paciente a muchísimo más estrés del que debería. Y este puede estar relacionado, por ejemplo, a un estrés crónico, a obesidades y apnea del sueño. La siguiente, por favor. También se va a activar o vamos a tener una fisiopatología en lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, recordando que este sistema regula lo que sería la presión arterial y el equilibrio de líquidos. Entonces, recordemos que el riñón va a liberar lo que sería la renina en respuesta de una hipoperfusión. En este caso, al liberarse la renina, se tiene que juntar con lo que sería el angiotensinógeno y estos dos al juntarse van a formarse en lo que sería angiotensina 1 y aquí es donde va a entrar lo que sería la enzima convertidora de angiotensina que viene directamente de los pulmones transformando la angiotensina 1 en angiotensina 2, recordando que esta angiotensina 2 va a estimular a lo que sería la glándula suprarrenal y va a producir un exceso de lo que sería la aldosterona. En este caso, la aldosterona, recordando que va a reabsorber mucho sodio y va a reabsorber agua en el túbulo colector, lo cual va a incrementar la volemia y al mismo tiempo va a incrementar la presión arterial. Por otro lado, la angiotensina 2, solamente así, sin estimular a la glándula renal, también va a provocar lo que sería una vasoconstricción y esto obviamente va a incrementar la presión arterial. La siguiente, por favor. Y también otro mecanismo fisiopatológico sería la disfunción endotelial. En este caso, el endotelio recordaremos que produce óxido nítrico, que este va a ser un vasodilatador en el cual en la presión arterial va a disminuir lo que sería la presión de, perdón, la producción de óxido nítrico y va a aumentar la producción de endotelina 1, que en este caso recordaremos que la endotelina 1 es un vasoconstricción muy potente y esto va a provocar un desequilibrio en la regulación de lo que sería sobre todo el tono vascular, favoreciendo a lo que sería la vasoconstricción. Y también otro mecanismo fisiopatológico sería la inflamación y el estrés oxidativo, que en este caso la inflamación crónica activa lo que sería citocinas proinflamatorias o inflamatorias que alteran la función endotelial. El estrés oxidativo va a dañar también lo que serían los vasos sanguíneos, reduciendo la vasodilatación y también en su mismo mecanismo va a promover lo que sería esta hipertensión. Entonces, este sería por un agente externo, como lo que podría ser la diabetes mellitus, el tabaco, tener demasiadas LDL en sangre, y estas van a provocar lo que sería la disfunción del endotelio, lo cual va a propiciar lo que sería la vasoconstricción, el aumento de las adhesinas, de las plaquetas, y el incremento también de los líquidos en el vaso, lo cual va a afectar directamente al tono vascular. La siguiente, por favor.
Bien, y antes de pasar a lo que es el diagnóstico, vamos a tener en cuenta dos términos, que es el AMPA y el MAPA. Aquí el paciente para el diagnóstico, en el caso del AMPA, vamos a tener un automonitoreo que el paciente propiamente puede realizarse en casa o de manera ambulatoria con un monitor validado. En el caso del MAPA, este ya va a ser un poco más complejo y va a ser un monitoreo con un dispositivo automático oscilométrico durante 24 horas, el cual va a ser por intervalos específicos en el día, en la noche y aquí en este caso, de acuerdo a lo que es la guía europea, aquí nos dice que el tamizaje siempre se va a hacer en lo que es nuestro consultorio. Eh, el paciente, si en este caso no tiene una presión arterial elevada y no tiene pues una edad menor a lo que es 40 años, el tamizaje lo vamos a hacer cada 3 años. En dado caso de que nuestro paciente sea mayor a 40 años, la guía nos dice que lo tenemos que hacer o tenemos que hacer el tamizaje cada año. De acuerdo a si en este caso tiene una hipertensión que ya tiene una presión por arriba de los 140, 159 sobre 90, 99 milímetros de mercurio, aquí ya lo marca como tal la guía como si fuera hipertensión. En el caso de que sea una presión elevada, que así lo maneja la guía, esta va a ser de lo que es 120 a 139 sobre 70, 89 milímetros de mercurio. En este caso, en lo que es la presión arterial elevada, vamos a evaluar lo que es nuestro riesgo cardiovascular. Si en este riesgo cardiovascular, bueno, en la guía nos dice que hay diferentes scores. Sin embargo, pues esta guía pues es europea y no puede aplicarse a nosotros como latinos. Así que pues vamos a ver si tiene riesgos cardiovasculares, que los vamos a ver más adelante, y también riesgos modificables, los cuales si no los tiene, vamos a tener en un tamizaje cada 3 años, y si sí los tiene, vamos a confirmar pues esta hipertensión mediante el AMPA que ya lo habíamos visto. También en el caso de que sea una hipertensión mayor a lo que es 180, 110 milímetros de mercurio, vamos a evaluar también si es el caso de que tenga una emergencia hipertensiva con daño a órgano blanco. Aquí, por ejemplo, en esta guía también nos marca una comparación en los cuales tenemos diferentes umbrales de la presión arterial en lo que es el consultorio, en el caso del hogar y de forma ambulatoria para la presión arterial elevada y lo que es la hipertensión. Aquí cabe como resaltar que en esta guía, sobre todo, aquí ya no se utiliza como tal una estadificación como es la JNS8, que lo acaba de mencionar Milton, ni como la guía de práctica clínica. En el caso de, por ejemplo, si una presión arterial no elevada, todas, en su mayoría son de menor a 120/70. En el caso de lo que es el AMPA, que es en el hogar, igual es el mismo, y en el caso de lo que es el MAPA, ahí podemos tener diferentes valores, que era una presión arterial durante todo el día, en 24 horas o por la noche, y ahí podemos evaluar también diferentes etiologías. Aquí en el caso de que sea una presión arterial solo elevada, vamos a tener que va a ser de 120 a 170 hasta menor a 140, 190 en nuestro consultorio. Si tenemos un AMPA, vamos a tenerlo en cifras menores a 135/85, que igual va a ser similar a lo que es el MAPA. Y ya para que digamos que nuestro paciente tiene como tal una hipertensión, en nuestro consultorio la medición va a ser por arriba de los 140, 90 milímetros de mercurio. En el caso del AMPA, que es en el hogar, esto lo vamos a tomar por cifras mayores a 135/85, y en el caso de MAPA vamos a tomarlos por cifras, de acuerdo si es diurna, 135/85, en el caso de que sea 24 horas, valores por encima o iguales a 130/80 milímetros de mercurio, y en el caso de que sea una nocturna, mayores a 130/70 milímetros de mercurio.
Hay que considerar también que en los pacientes con hipertensión, pues hay un beneficio como tal cardiovascular de manejar este riesgo, y en pacientes con lo que es presión arterial elevada, como tal aquí, el beneficio no es tan claro, por lo que debemos de hacer primero una evaluación del riesgo cardiovascular. En esta guía, sobre todo, también nos maneja que tenemos que evitar el uso de términos como normotenso, tensión normal u óptima. Y aquí en esta guía, que es del 2024, también no se recomienda usar ya grados de hipertensión, que difiere mucho con lo que son la JNS8 o las guías de práctica clínica pues, en nuestro país. Después de eso, vamos a tener una valoración de riesgo cardiovascular y un daño a órgano blanco, que van a ser diferentes pruebas que le vamos a realizar a nuestro paciente, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí también vamos a tener diferentes condiciones definitorias en las cuales vamos a buscar pues, nuestro riesgo cardiovascular. Ya tenemos a nuestro paciente como tal con hipertensión o presión arterial elevada, que lo maneja la guía, y vamos a encontrar o buscar enfermedades cardiovasculares clínicas que ya puedan estar establecidas, como lo son la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, en este caso si es moderada o grave, con una tasa de filtración glomerular menor a 60 milímetros o una albuminuria mayor a 30 miligramos sobre gramo. También vamos a tratar de buscar otras formas de daño orgánico que nos propició la hipertensión, en este caso que sean cardíacos o vasculares. Vamos a buscar condiciones también en las cuales la diabetes mellitus nos pueda proporcionar más riesgo cardiovascular, y también si nuestro paciente tiene hipercolesterolemia familiar, probable o definitiva. Algunas también son condiciones modificadoras en las cuales la guía nos maneja que hay condiciones propias de mujeres y compartidas entre ambos sexos. Perdón. En el caso de las mujeres, por ejemplo, nos habla de una diabetes gestacional, una hipertensión gestacional, preeclampsia, un parto prematuro, lo que es una o más muertes fetales o abortos espontáneos recurrentes. Para el caso de que sea condiciones modificadores compartidas, vamos a tener que la etnicidad va a ser de alto riesgo, una historia o antecedentes familiares que tengan una aparición prematura de condiciones cardiovasculares, un estatus socioeconómico pues reducido, enfermedades autoinmunes, enfermedades mentales graves, y también nos habla del VIH. Ya después de todo esto, vamos a tener que hacer una evaluación inicial. En este caso, pues vamos a hacer una historia clínica completa, como ya lo vimos en clases pasadas. Vamos a identificar factores que nos contribuyen a este riesgo cardiovascular y a un posible secundarismo, si es el caso. Vamos a determinar sobre todo si hay también daño a órgano blanco, ya que no sabemos cuánto tiempo lleva nuestro paciente con hipertensión. También aquí, en este caso, vamos a buscar la adherencia y la persistencia eh, de nuestro paciente al tratamiento para reducir el riesgo cardiovascular, y vamos a solicitar también estudios paraclínicos en los cuales buscamos, además de la hipertensión arterial, buscar comorbilidades y también daños a otros órganos. En el caso en esta guía también nos dice que en toda esta historia clínica vamos a tener antecedentes familiares de hipertensión, por ejemplo, antecedentes, por ejemplo, de tabaquismo. También la dieta influye mucho en esta historia clínica, alcohol, por ejemplo, también la actividad física, y también aquí nos habla, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, el VIH, y entre otros. También nos importa mucho el historial de medicación, ya que nos importa mucho qué medicamentos actuales o pasados ha usado nuestro paciente para reducir la presión arterial, y si ésta pues, ha tenido eficacia o ha tenido efectos adversos con estas medicaciones. También, por ejemplo, si es el caso de pacientes con adherencia o persistencia a los tratamientos, ya sean anteriores o actuales, y también el uso de medicamentos que nos puedan ayudar
o más bien que nos propicien este aumento de la presión arterial. También en este caso, la guía nos marca síntomas que sugieren ya daño a órgano blanco o un riesgo cardiovascular ya establecido o enfermedad renal, que también ahorita lo vamos a tratar. Algunos otros estudios o pruebas de rutina recomendados en la evaluación inicial de este paciente que diagnosticamos con una presión arterial elevada o una hipertensión van a ser pruebas de rutina como lo son glucemia en ayunas, lo que es la hemoglobina glicosilada y, por ejemplo, si está, pues sobre todo si la glucemia en ayunas está elevada. Lípidos séricos, como lo son colesterol total, LDL, HDL y no HDL y triglicéridos. Todo esto para evaluar pues, nuestro riesgo cardiovascular que tenemos. También vamos a tener que evaluar lo que es sodio, potasio en sangre, hemoglobina, hematocrito, calcio y TSH. Todo esto para verificar que no sea una hipertensión secundaria por aldosteronismo primario, enfermedades de Cushing, como ya lo dijo mi compañero Milton, policitemia, hiperparatiroidismo o hipertiroidismo. Asimismo, también vamos a tener que revisar lo que es la creatinina en sangre, la tasa de filtración glomerular, un análisis de orina y la relación pues albúmina-creatinina en orina para evaluar todo este riesgo cardiovascular y también si ya hay daño a órgano blanco. Y también aquí podemos detectar también si hay una hipertensión secundaria, renoparenquimatosa o vascular. Y también vamos a solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos permite evaluar el agrandamiento auricular izquierdo, que ya son complicaciones como la hipertrofia ventricular izquierda, y también evaluar el pulso irregular y otras comorbilidades que nos pueden detectar fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio previo. Otras pruebas opcionales que pueden utilizarse también en este tamizaje de nuestro paciente, en el diagnóstico, en pacientes con hipertensión o presión arterial elevada, son la ecocardiografía, la cual pues nos podría indicar una enfermedad cardíaca hipertensiva, una evaluación establecida del riesgo cardiovascular que nos podría propiciar también el infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca, y todo esto como una ecografía o una rigidez de las grandes arterias. Sin embargo, todas estas pruebas que son opcionales, como lo son también troponina cardíaca, el índice tobillo-brazo, ecografías abdominales y fondo de ojo, solo nos sirven para optimizar como tal el manejo de la hipertensión. Mejoran esta adherencia con nuestro paciente al pues decirle que tiene alguna complicación y que tiene un riesgo de complicación por esta hipertensión y nos determina pues nuestro riesgo cardiovascular. Sin embargo, todos estos estudios no son de rutina en esta evaluación inicial del paciente. Siguiendo con lo que es nuestra búsqueda de daño a órgano diana, vamos a tener diferentes como pues búsquedas o, por ejemplo, en este caso, vamos a buscar a nivel renal lo que es pues, nuestra tasa de filtración glomerular, que sea menor a 60 o respectiva albuminuria mayor a 30. Vamos a ver si también en el electrocardiograma pues tiene esta hipertrofia ventricular con el índice de Sokolov, que es lo que ya vimos en anteriores clases. Por ejemplo, también vamos a tener sobre todo que bueno, aquí en esta guía habla sobre los biomarcadores cardíacos, sin embargo, aquí no hay tanta recomendación para hipertensión. Vamos a tener que aquí sí vamos a valorar como tal el fondo de ojo en pacientes con crisis hipertensivas, que vamos a verlo también en otra diapositiva. De acuerdo al tratamiento y medidas generales, ya que tenemos establecida este diagnóstico de nuestro paciente con presión arterial elevada o presión o hipertensión arterial, sabemos que todo empieza desde la prevención, por lo cual vamos a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Aquí también esta guía nos maneja recomendaciones no farmacológicas que tienen buena evidencia, lo cual nos ayudaría a reducir el riesgo cardiovascular y una muerte prematura de nuestros pacientes. Principalmente vamos a tener un manejo farmacológico en el cual vamos a tener principalmente el incremento de potasio en la dieta,
que la guía maneja aproximadamente de 0.5 a 1 gramo por día. Así también vamos a tener un incremento de la actividad física y el optimizar el peso y la dieta, teniendo que una meta de ello va a ser tener un índice de masa corporal de 20 a 25 kilogramos y un perímetro abdominal que en hombres va a ser menor a 94 y en mujeres menor a 80 centímetros. Vamos a también reducir lo que es el consumo de sodio menor a 2 gramos por día, lo que se traduce en 5 gramos de sal al día. Evitar también evitar más bien, o pues si fuera posible, evitar el consumo total de alcohol. Sin embargo, la guía también nos dice que si esto no es posible, poder tener una ingesta menor a lo que es 100 gramos de alcohol a la semana. Y también aquí la guía nos marca que no, pues está prohibido fumar prácticamente, y también esto incluye pues los cigarrillos electrónicos. De acuerdo a, por ejemplo, desglosando el ejercicio, la guía nos marca que tenemos que tener un ejercicio aeróbico de 150 minutos por semana, aumentar la actividad física, lo que es en pacientes a lo mejor no pueden hacer un ejercicio más vigoroso, pero pueden incrementar los pasos, subir escaleras, caminar o andar en bicicleta. Lo que sí o sí se recomienda pues es evitar el sedentarismo y también entrenamiento con ejercicios de resistencia isométrica de intensidad baja o moderada en contracciones tres series de contracción de 1 a 2 minutos, que son planchas, sentadillas contra la pared. Todo esto pues nos va a dar un entrenamiento pues más de resistencia dinámica y se recomienda combinar con ejercicio pues este ejercicio isométrico 2 a 3 veces por semana. Aquí también esta guía nos dice que hay que tener precaución en pacientes con hipertensión no controlada que tengan valores sobre todo mayores a 200 sobre 100 milímetros de mercurio, ya que pues como tal, pues no está como tal tan contraindicado, pero sí hay que tener mucha precaución en este tipo de pacientes. Todo esto pues nos va a ayudar a reducir pues lo que es nuestra presión arterial y el riesgo cardiovascular. También algo interesante de lo que es la JNS8 nos dice cuántos milímetros de mercurio vamos a poder disminuir de acuerdo a diferentes modificaciones que ya tratamos. El hecho de disminuir el índice de masa corporal o la reducción de peso nos habla que en la presión arterial nos puede disminuir de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos de pérdida de peso. En el caso de una dieta de tipo DASH, que es dieta rica en frutas y vegetales, lácteos, bajos en grasa y todo reducido en este tipo de grasas saturadas y grasas totales, nos podría disminuir hasta un 8 a 14 milímetros de mercurio. En el caso de la sal, podemos disminuir hasta 8 milímetros de mercurio, la actividad física nos disminuye de 4 a 9, y el alcohol sí nos va a disminuir, sobre todo de 2 a 4 milímetros de mercurio, limitando pues estas bebidas a no más, aquí no los menciona como a 2 tragos, que son 30 mililitros de etanol, 10 onzas de vino o 3 onzas de whisky por día, pero ya sabemos que si de plano se prefiere evitar, pues es mejor. De acuerdo al manejo ya pues más farmacológico, este se enfoca sobre todo en la reducción de lo que es nuestro riesgo cardiovascular con el uso de medicamentos como lo son los YECAS, los ARA2, los diuréticos, tiazídicos y calcioantagonistas. Aquí también la guía nos dice que los betabloqueadores sí van a reducir este riesgo cardiovascular, pero en menor medida, ya que pues sus efectos adversos pues tienen una mala adherencia y esto los debemos usar en condiciones ya diferentes a hipertensión arterial que se puedan combinar, como lo que es la angina, fibrilación auricular, ya que pues estos tienen un efecto vasodilatador. Y todos estos medicamentos, los primeros, se prefieren en combinación de entrada por una mejor adherencia
y también hay que considerar cuándo no iniciar con 2 medicamentos. De acuerdo por ejemplo, esta guía nos habla que en este inicio de tratamiento, en el caso de lo que es la presión arterial elevada, principalmente, vamos a empezar primero con cambios en el estilo de vida. Si vemos que estos cambios en el estilo de vida después de 3 meses no disminuyen esta presión arterial, ahí sí vamos a empezar con un tratamiento farmacológico. En el caso de lo que es ya una hipertensión, se supone que todos estos pues tienen un riesgo ya considerable y se utilizaría un tratamiento farmacológico. Inclusive aquí también vamos a tener cambios en el estilo de vida y un tratamiento farmacológico ya inmediato con una presión, con un control de la presión arterial ya anual una vez establecido el control para finalmente llegar a metas de 120 a 129 sobre 70-79 milímetros de mercurio. De acuerdo al tratamiento farmacológico, aquí se prefiere que la terapia sea una monoterapia inicial en ciertos pacientes, como lo son pacientes con una presión arterial elevada que tuvieron cambios en el estilo de vida, pero en 3 meses no la redujeron, en pacientes con hipertensión ortostática sintomática y pacientes mayores a 85 años. Sin embargo, también aquí tenemos otro algoritmo que nos habla de una terapia de combinación doble, en el cual vamos a tener dosis baja de combinación de diferentes medicamentos, como lo son los YECAS o los ARAs, ARA2, los calcio antagonistas y diuréticos clase 1. Si después de lo que es un control de 1 a 3 meses, esta hipertensión no disminuye, vamos a tener que cambiar a esta terapia combinada, que es una triple terapia de dosis baja, en la cual vamos a usar 3 medicamentos, en los cuales pueden ser igual YECAS, ARA2, diuréticos o calcio antagonistas. En el dado caso de que después de este control, nuestros pacientes pues no lleguen pues a un control de la presión arterial, aquí vamos a tener que cambiar esta terapia triple a una dosis mayor, pero tolerada. Igual vamos a combinar estos medicamentos y después, si hay un control y vemos que pues nuestra hipertensión no logra disminuir, vamos a sospechar de una hipertensión arterial resistente aparente, que vamos a ver también otro algoritmo. Aquí, por ejemplo, también, bueno, tenemos una tabla de lo que son diferentes antihipertensivos, como los YECAS, los ARAs, los canciontagonistas, diuréticos y Doctor, beta-bloqueadores. doctor, perdón, te voy a interrumpir, ya se va a acabar. Tenemos un Ok, minuto menos y nos vemos del otro lado. gracias. ¿Me puedes dar permiso de compartir? Ya, creo que ya. Gracias. Muy bien, ya estamos aquí. Gracias. Bueno, también se me olvidó mencionar que en este caso de que tengamos pacientes con enfermedades como lo son angina,
posinfarto, insuficiencia cardíaca sistólica, sí, y que tenga un descontrol de esta, vamos a agregar lo que son beta bloqueadores en este caso. Aquí, bueno, ya les dejo una tabla de lo que son las dosis de diferentes medicamentos, y cabe resaltar que pues obviamente no todos los medicamentos son para todos los pacientes, hay que recordar diferentes efectos adversos, y también hay que recordar que hay medicamentos que se prefieren unos sobre otros en diferentes comorbilidades, como lo son la diabetes mellitus o el síndrome metabólico, en los cuales se prefieren pues YECAS, en una lesión renal crónica, que también se prefieren ACAS, YECAS, perdón, en postinfartos al miocardio se prefieren pues los beta bloqueadores, y en fibrilación auricular lo mismo, y en falla cardíaca pues ya tenemos una combinación cuádruple. También hay que recordar que hay contraindicaciones para todos estos medicamentos, de los cuales, pues, por ejemplo, los YECAS en embarazadas están absolutamente contraindicados, en hipercalemias, los ARBs igual en este tipo de situaciones, y en el caso de los diuréticos tiacídicos, eh, en la gota activa. Aquí, bueno, tenemos también metas de lo que es la tensión arterial, y esta guía nos maneja que pues el rango óptimo pues para pacientes con hipertensión va a ser de 120 a 120 milímetros de mercurio. Sin embargo, esto es como lo preferible. En el dado caso de que no se pueda pues alcanzar, es preferible que tengan eh, presiones menores a 140 milímetros de mercurio. Y si esto, el objetivo pues no es tolerado, pues hay que buscar otras causas. En el dado caso de que tengamos una hipertensión resistente, que es lo que vimos en el algoritmo anterior, aquí vamos a hacer también otro tipo de tamizaje, en el cual en el consultorio, por medio ya sea de un AMPA o un MAPA, pues tengamos una persistencia de una presión por arriba de lo que es 140, 90 milímetros de mercurio. Después, o a pesar de tomar 3 o más medicamentos para reducir al máximo la presión arterial, una dosis máxima tolerada, incluidos los diuréticos. Se debe considerar sobre todo la derivación a un centro de hipertensión, o en este caso, pues a tercer nivel, para excluir lo que sea una hipertensión o una pseudohipertensión. También se debe optimizar medicamentos pues, de estos 3 fármacos, y ya después de esto, sí, pues vamos a tener una verdadera hipertensión resistente, que en este caso ya se da uso de diferentes medicamentos, como lo son la espironolactona, y si en este caso no se tolera pues este medicamento, pues vamos a tener también diferentes opciones, como lo son beta bloqueadores, que si no está pues ya recomendado con una indicación previa, como lo vimos en el algoritmo anterior. Y igual vamos a intensificar la farmacoterapia con alfa bloqueadores, medicamentos reductores de la presión arterial a nivel central, diuréticos ahorradores de potasios y otros de otra clase. Y bueno, aquí también hay una discusión compartida de riesgos-beneficios y una evaluación multidisciplinaria con otras especialidades, y la presión arterial pues permanece pues descontrolada. Y aquí pues hay una terapia intervencionista, que es la denervación renal. Ahora, lo que habíamos tratado de una crisis hipertensiva, sabemos que esta debe ser mayor a 180 sobre 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, todas estas crisis hipertensivas no pueden ser una urgencia o pueden ser una emergencia. En dado caso de que sea una emergencia, sabemos que estos tienen que tener daño a órgano diana. En este caso puede ser... Doctor, perdón, quisiera interrumpir aquí.
el tema o el subtema de crisis e emergencia hipertensiva no estaban, según yo, contemplados en esta clase, solamente abarcar la hipertensión arterial. Yo me imagino que la doctora García va a abordar ese tema aparte. Aunque esto yo nada más lo voy a mencionar, o sea, solo menciono esto y es parte de las, bueno, las complicaciones, bien. Bueno, sí, porque hay mucho de lo que yo quiero decir y se me está acabando el tiempo, ¿no? Por favor, si quieres, Bueno, ya para finalizar. ya dentro de las complicaciones, vamos a tener una hipertrofia concéntrica, pues, de nuestro ventrículo izquierdo. Aquí en el electrocardiograma vamos a tener un eje desviado a la izquierda con un índice de Sokolov mayor a 35 milímetros. También vamos a tener accidentes cerebrovasculares como una de las principales complicaciones, y en este caso el tipo isquémico va a ser de tipo más frecuente debido a una trombosis. Después vamos a tener el hemorrágico, perdón, debido a microaneurismas. También retinopatías hipertensivas, que lo podemos verificar pues, con un fondo de ojo. Y ya también en nefropatías hipertensivas, que pues esto ya es una disminución de la función renal y la proteinuria, que puede progresar a una insuficiencia renal de tipo crónico. Y creo que es todo. Pues muy bien, es un tema muy amplio y todavía hay más cosas que nos podríamos extender eso, como ya comentaba el doctor, la nefropatía hipertensiva, las crisis, emergencias, que incluso ya hasta cambió la definición de cada uno de ellos en cuanto a clasificaciones. La hipertensión del anciano, la hipertensión del niño, la hipertensión en la embarazada, la hipertensión de difícil control, la hipertensión refractaria y la hipertensión que incluso pudiera tratarse de manera intervencionista como la coartación de aorta, en la que por medio de angioplastía, abriendo la aorta que nació estrechada, se cura la hipertensión. O, por ejemplo, otras enfermedades que son secundarias a esa causa de la hipertensión y pudiera haber reversión. Pero es tan amplio el tema que, pues bueno, nos tendríamos que extender. De más, y quiero resaltar dentro de lo que se comentó en la exposición, que estuvo bien, los factores de riesgo. Los factores de riesgo son los clásicos para desarrollar hipertensión, los ateroscleróticos, los que ya comentamos en la clase anterior, el tabaquismo, el sedentarismo, los estados alterados de glucosa, que poco a poco todos esos empiezan a elevar las resistencias vasculares en forma patológica permanente. El estrés psicosocial, personas obsesivas, no duermen, hacen muchos, están bajo un estrés psicosocial que hoy día, ¿quién no está bajo esa situación? Y muchas veces la aparición ya de una crisis hipertensiva es que la persona, por así decirlo, ¿no? Fue mucho el estrés en el que estaba y viene la crisis hipertensiva. Y otra vez la hipertensión, pues ahí va poco, sube, va, viene. El exceso ingesta de sal, la obesidad, todos esos factores hablan en la fisiopatología, lo que también decíamos la vez pasada. Padres hipertensos, hijos hipertensos, genética, ya es pura herencia. Te van a dejar y te dejaron también esa herencia, propensión a esas enfermedades que son propias de las familias latinoamericanas, la diabetes, la hipertensión. Uno le pregunta así a los pacientes qué enfermedades tiene aparte de lo que viene, ¿no? De cardíaco. Ah, pues lo normal, diabetes, presión, así como es normal. Pues sí, así lo toman de fácil los pacientes. Pero, ¿por qué tanto ponerle énfasis a este tema de hipertensión como tema único? Porque es causa de mortalidad junto con diabetes, junto con hipertensión, le ponemos tabaquismo y le ponemos hipercolesterolemia, eran los cuatro clásicos para cardiopatía isquémica, que es la causa principal de muerte. Aunque la hipertensión por sí misma no es, por sí misma en forma aislada, no es tanto un factor de riesgo aislado, pero cuando lo conjuntamos con todos estos, diabetes, hipertensión, prácticamente está garantizado, ya casi tienes enfermedad arterial coronaria.
Entonces, porque la principal causa de muerte de los pacientes hipertensos son los eventos vasculares cerebrales, no el infarto. El evento vascular isquémico, el hemorrágico, la persona paralítica o que tiene fibrilación auricular y también embolizó, es decir, causas neurológicas. Entonces es causa de mortalidad. Y una de las peores cosas es que el paciente al principio no siente nada. Algunos también le llaman a libros, literatura, el asesino silencioso. Pero pues bueno, es que tampoco los síntomas son propios desde el principio y cuando aparecen, los pacientes van a las consultas médicas no porque ni siquiera fue un escrutinio, como dijeron aquí. Sí deberían ser, toda persona más de 20 años debe de tomarse la presión arterial. Ya en las secundarias, en las preparatorias, ya es campaña, es por qué, y a poco, sí, ¿no? 120, menos de 120 de presión en 5 años, tómatela otra vez. Si eso sí es normal, pero ya cuántas veces 125, 130 y nos vamos con la falsa idea de que todo está bien. Ah, mira, tengo menos de 140, no, ya tienes presión arterial elevada. Las nuevas nomenclaturas, las nuevas clasificaciones, todavía no es hipertensión ya franca, pero ya con presión arterial elevada, hay que considerar otras cosas. La edad ya que tienes, si fumas, cuánto tienes de colesterol, cuánto tienes de triglicéridos, eres hombre, mujer, hay herencia. Es decir, porque hay que aplicar entonces una escala pronóstica, un score. Y hay muchos tipos de scores. Allá en Europa utilizan unos, nosotros acá en los de Estados Unidos y Latinoamérica, que nosotros le copiamos todo de Estados Unidos, lo que diga ya, JNS 8, lo que diga su clasificación Framingham. Entonces, hay unos scores que tienen que evaluar cuál es el riesgo. Y va a decir el paciente, ¿el riesgo de qué, doctor? El riesgo de que te mueras. Es una escala pronóstica. Entonces, en el caso del Framingham, que es muy básico, pero mucho, muy básico, toma en cuenta cuánto tienes de colesterol total, LDL, HDL, si eres hombre, mujer, qué edad tiene, porque no es lo mismo que la persona tenga 28 años y no fuma, no nada, nada, absolutamente sano, pero tiene 130/80 o tiene 140 y ahora 90. Es hipertenso solamente, pero no tiene nada otra cosa, ni tampoco colesterol, ni nada de esas cosas. Entonces el riesgo es menos del 1%. Tiene que hacer muchas cosas, cambios del estilo de vida, otras cosas así, ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Porque su riesgo es muy bajo, comparado con una persona de la misma edad que además fuma. Además es género masculino y trae el colesterol alto. Su riesgo va y pudiera estar del 10% en adelante, riesgo alto. Alto para un evento cardiovascular mayor, evento vascular cerebral, infarto del miocardio o una angina inestable, un síndrome coronario que lo pudiera llevar a la muerte. Por lo tanto, hacer el diagnóstico de hipertensión debemos de hacerlo en forma rutinaria, en personas ya con cierto fenotipo de sedentarismo, obesidad, índice de masa corporal elevado. Fumas, déjame tomarte la presión. Y resulta que a lo mejor incluso hasta tiene 140/90 y no siente, no sabe nada. Y le dice él, ah, sí, bueno, pero es que así se me hace, se me sube y se me baja. Ayer la traía en 120, ahorita se me hace extraño que 140. Dos veces que tengan 140/90, ahí está el diagnóstico clínico. ¿Quién es el que hace el diagnóstico? El médico. Hay otras formas, el mapa, el monitoreo ambulatorio, pues, de la presión arterial por el paciente en su casa o el que le ponen el brazalete al paciente, el mapa, el monitoreo ambulatorio. Entonces hay tres formas como diagnosticarlo. No forzosamente hay que poner aparatos. El paciente debe de tomarse la presión en condiciones estables, no haber fumado, no haber tomado ningún tipo de bebida energetizante con estos estimulantes, pues, o sea, debe de ser lo más, en las condiciones más estables posibles. Ni siquiera haber tomado ni siquiera café, haber descansado 30 minutos antes. Y
esa es la forma, que tenga 140, 90, bueno, una vez, nunca antes, bueno, vamos a repetirlo en otros 15 días. Y si otra vez lo tiene, es hipertenso el paciente, aunque no lo acepte, es hipertenso. Cuál es la importancia de diagnosticar hipertensión? Que el que es hipertenso, en el momento en que empiezan a darle medicamento antihipertensivo, empieza a bajar la mortalidad. Así de importante. Entonces, primero hacer el diagnóstico. Eh, el diagnóstico es clínico, y los pacientes ¿qué sienten? Bueno, lo clásico que el paciente tiene cefalea. Yo diría que es el síntoma principal por el cual el paciente va a una consulta médica, que tiene cefalea. Y la cefalea es frontal, es occipital, es opresivo en la cabeza, es biparietal, tiene acúfenos, le suman los oídos, tiene el tinnitus y otros síntomas menos frecuentes, pero los principales son la cefalea y que nadie le interesa la cefalea. O sea, los pacientes, es que ya a mí siempre me duele la cabeza, que porque estoy en el sol, no he comido y me duele la cabeza. No, tómate la presión arterial y vas a ver que está alterada. Bueno, y otros síntomas menos es el hormigueo de las manos, síntomas vasculoespasmódicos, frialdad de manos, adormecimiento, y entonces empiezan ya a preocuparse. Pero ya para estos síntomas vasculoespasmódicos del brazo, siento que se me adormece la mano, la cara, es que la presión, quién sabe en cuánto la trae, 160. Y entonces, bueno, pues va, ¿no? Pero eso sí, cuando uno hace interrogatorio a estos pacientes, la cefalea tiene años o mucho tiempo, ya es más, dicen ellos que tienen migraña. O sea, nunca la hipertensión, yo no acepto que sea hipertenso, ni menos que me diga usted. Es más, tengo miedo de venir porque me va a decir también que tengo diabetes. Y peor, bueno, total que ahora, esos síntomas son vasculoespasmódicos. Debemos de pedir estudios, el electro, una radiografía de tórax que nos va a decir cuál es la etapa ya de la evolución, si tiene cardiomegalia, si la hipertrofia está presente o no, o si hay isquemia, ondas T negativas en reposo. Hasta es isquémico el paciente y dice el paciente, ¿y por qué? Si yo sí me cuido, bueno, sí fumé hace muchos años, pero ya no fumo. Bueno, sí cierto, peso 80 kilos, pero sí cierto, yo tomo, todo se explica, no es raro, más bien que tenga ya posiblemente isquemia miocárdica. Pero eso no basta para decir que tenga cardiopatía isquémica, pero sí es muy anormal. Y todo eso lo vamos sumando en qué vamos a hacer con este paciente. Además de que vamos a darle tratamiento antihipertensivo. Pero no es lo mismo darle IECA, SARA, calcio antagonista, beta bloqueador. Se va perfilando qué tipo de paciente es este. Resulta que es un paciente que tiene síndrome metabólico, la obesidad central, sedentarismo, colesterol alto, triglicéridos alterados, comparado con otro que él ya es diabético. El otro paciente ya es un isquémico, ya tuvo antecedente de un infarto antes y además es hipertenso, mal controlado. O resulta que ninguno de estos ya es un adulto mayor, anciano. Anciano, según la literatura de las guías de todo esto, hay un perfil especial de paciente difícil de 80 años en adelante. ¿Cuántos pacientes hay así? Hay muchísimos hipertensos mal controlados. Y ellos tienen un tipo especial de hipertensión que se llama hipertensión sistólica aislada. Sistólica aislada significa más de 140 y menos de 90 de presión. Por lo tanto, son lábiles. Apenas le das cualquier cosita y se hipotensan. No toleran, pero tienen elevaciones de 170, 140, andan así todo porque son arterias ateroscleróticas, endurecidas. Bueno, me estoy saliendo de allí. Eh, en general, pues tenemos muchos tipos de pacientes. Pacientes diabéticos que vámonos a los tratamientos. Eh, Medicamentos de primera elección, de primera línea, IECAS, ARAS. Casi todos los pacientes se van a beneficiar de este primer manejo, dicen las guías, de hecho lo puso el doctor ahí. Medicamentos de primera línea, siempre IECAS, ARAS. El obeso
con síndrome metabólico y ECASARAS, disminuye la progresión inclusive al riesgo a la progresión a avance hacia la diabetes. Y además de que normaliza la presión arterial. Pacientes diabéticos que ya tienen proteinuria, microalbuminuria, disminuye darle IECA-SARAS a estos pacientes, la tasa de avance a la enfermedad renal crónica, disminuye la proteinuria, también se benefician. Ahora, el paciente es que yo no tengo esto ni aquello otro, solamente soy hipertenso, nada más. Y a lo mejor el colesterol salió por ahí, pero es lo único. Igual Y-Casaras, el sistema renina-angiotensina-aldosterona-sodio está muy involucrado en la génesis de la hipertensión. Otra vez, ¿medicamento de qué? De elección, primera elección, Y-Casaras. Y pasa eso que cuando no hacemos lo que está escrito y pensamos es que tengo toda una batería de medicamentos. Puedo darle amlodipino, calcio antagonista, puedo darle beta bloqueador, a lo que se me ocurre el día de hoy. No, por eso se hipotensó el paciente, por eso ya no regresó contigo, por eso lo bradicardizaste. No es primera lección beta bloqueador en un anciano que ya de por sí trae el corazón con frecuencias cardíacas lentas por enfermedad del nodo sinusal, porque ya tiene bloqueos, bloqueos de rama, bloqueos del nodo auriculoventricular. No es la génesis, la fisiopatología para cada uno. Entonces, y al contrario, están muy contraindicados cierto tipo de medicamentos en algunos, en algún estado. Y así rápidamente, un paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida, fracción de expulsión disminuida, muy contraindicado. Calcio antagonistas con efecto inotrópico negativo, por ejemplo, el verapamilo. Es que, doctor, yo se lo quiero dar porque también tiene fibrilación auricular. Sí, pero no verapamilo. Muy contraindicado. Aunque sí es antihipertensivo, pero no para él. Beta bloqueador. Pero antes del beta bloqueador, otra vez IECA-ARA. El estudio SOL, el aire, hay muchos estudios clásicos que indican Y-Casaras en insuficiencia cardíaca, pacientes hipertensos. No tolera el YECA, le da mucha tos. ARAS, antagonistas del receptor de angiotensina 1. YECAS, ARAS. Ahora, vámonos más o menos perfilando a cuál es la presión arterial. No todos los pacientes llegan con la hipertensión muy descontrolada. Pacientes que apenas van empezando, 140, 90, y ya vamos al tratamiento, porque antes de 140, 90, es que trae 130, 130 y tantos, y dice la guía, doctor, que hay que darle ya poquito. Bueno, antes que cambie, que deje de tomar esto, aquello, otro, que baje de peso, el mayor beneficio de los estilos de cambio de vida que debe de hacer es bajar de peso. Simplemente, incluso bajando de peso, se va a normalizar y no va a llegar al 140, 90. Pero vamos a ponerlo, ya trae 140, 90. Y es más, ¿por qué llegó contigo? Porque ya le duele la cabeza, ya es más la constancia, el dolor pulsátil, el dolor precordial, la disnea por el esfuerzo que está haciendo, y entonces la cefalea y ya no tolera los síntomas. Pero trae 140, 90. Ok, entonces, después de que lo perfilaron en cuanto a su riesgo cardiovascular, vieron. Vamos a empezar, podemos empezar con Yecasaras. Para 140-90, dosis muy baja de Yeca. ¿Por qué creen que ya no regresó con ustedes? Pues porque le dieron una dosis también muy alta. ¿Cuánto le falta a 140-90 para llegar a 130? Casi nada. Con una dosis mínima de Ramipril, 2.5 miligramos o 5 miligramos, muy poquito. Ah, doctor, es que yo hemos visto que a todo mundo da en Alapril, Captopril de 10, 15, de 25 miligramos, sí, pero ese ya es una dosis ya controlada para una presión que antes tenía en 160, 150 y ya se controló con 10 miligramos cada 12 horas. Pero eso ya, esa es su dosis ya de mantenimiento, pero este va empezando. La dosis de primera, sí, de primer inicio hipotensa mucho. Y por eso ya no quiere tampoco tomar medicamento el paciente, porque
Le dejó mala experiencia lo que le pasó. Casi se hipotensó, casi le dio síncope con la dosis que le dieron de una tableta entera de enalapril. Pero ya presiones de 150, 90, 160 pueden empezar con confianza. 10 miligramos de enalapril, una tableta al día nada más, pero lo deben de combinar ahora con muy poca dosis de tiacídico. Yeca, tiacida. Tiacida, 12.5 miligramos. Media tableta de 25. ¿Por qué? Porque en la génesis está muy involucrada, ¿qué cosa? La alta sensibilidad a la sal, consumo de sal, expansión de volumen y la reabsorción que tiene la aldosterona por estar activado constantemente el sistema renina-angiotensina-aldosterona-sodio. Una expansión de agua y sal, pues necesitamos una pequeña natriuresis. No vamos a poner al paciente con diuréticos de alto, una diuresis extensa, pues no lo vamos a hipotensar porque esté orinando todo el día. Principal yeca, con un poquito de tiacídico. Y el paciente, ¿ay, en cuánto tiempo, doctor? Pues poco a poco, tampoco creas que esto es obligatorio, mañana no le va a pasar nada. 15 días, déjalo un mes y que deje de fumar y que haga todos los cambios de poco a poco. Para haber llegado a la hipertensión, también se autorreguló el cuerpo a la alza, déjalo que se autorregule ahora a la baja, con vasodilatadores, IECA, ARA y muy poquito. Ahora, cuando no se logran los objetivos a los 15 días, después con YECA-ARA, sube la dosis. YECA-ARA, o es más, ya el paciente ya está normotenso, cifras óptimas, 120-80. Doctor, ya no se utiliza esa clasificación, lo acabo de decir. Es que mira, inclusive hasta ahí mismo lo pusieron. Óptimo 120-80. Lo ideal, el objetivo menos o 120-129 es el objetivo. Entonces utilicen. Nadie les va a decir nada. Utilicen la nomenclatura que ustedes quieran. En lo personal, yo sí lo describo de esa forma en los pacientes que vemos. Paciente que ya viene óptimamente controlado con el ajuste que hice, alta ya, se lo regreso al médico familiar, ya a partir de ahí contrólalo tú. Lo que no se pudo controlar ya te lo dejé bien controlado, óptimamente controlado, en rangos objetivo, punto. Entonces, no pasa nada con que ustedes entiendan qué es, eh, a qué se refiere, pues, en las cifras objetivo. Eh, si no se logran, o más bien en base a los efectos adversos de los IECAS que causan tos, o en el peor de los casos, yo lo he visto, el angioedema de labios, llegan con los labios hinchados por la liberación de bradicinina y causan un angioedema raro, mucho, muy raro. Solamente he visto un caso, uno o dos a lo mucho, pues quitar eso y sustituirlo por ARAS, antagonistas directos del receptor de angiotensina 1. Losartán, telmisartán, valsartán, olmesartán, ibersartán, valsartán. Doctor, ¿cuál de todos? Otra vez. El que tenemos, el que no. Hay muchos también perfilados a cada paciente. Losartán y ibersartán, solamente que el paciente no tenga ningún factor de riesgo. Es decir, es como decir enalapril, que es un medicamento muy básico para pacientes de bajo riesgo. Entonces, los sartán, la condición principal es que no tengan más factores de riesgo o que tenga a lo máximo dos. A lo mejor el colesterol alto, que lo va a bajar, tabaquismo, que lo puede suspender y punto, se acabó. No es diabético, no es. Porque si tiene diabetes, síndrome metabólico, es isquémico o tiene otra condición renal, medicamentos, diabetes, telmisartán, insuficiencia cardíaca, valsartán, cardiopatía isquémica, hipertensión, candesartán. Ahora, y otra vez, ¿y para qué dosis, doctor? Otra vez, si es 140, 150, menos de 160 de presión sistólica, según la clasificación de la JNC 8 de Estados Unidos, una presión relativamente baja, ellos dicen nada más tenemos dos, o es 160 para abajo o 160 para arriba. Con una dosis bajita de telmisartán, 40 miligramos al día, punto.
Hay gran mejoría, doctor, ya se controló, pero como que todavía a veces vi que aquí en la lista que me trajo de 15 días la presión a veces se le sube, dale ya nada más el tiacídico a dosis muy bajas. Igual, valsartán 80 miligramos. Le puede subir al telmisartán 2 al día o 80 miligramos al día y combinado con el tiacídico a dosis baja. Si son pacientes renales, este es un paciente de difícil manejo porque su daño renal complica mucho el control de la presión arterial. Depende también del daño. Si ya es un paciente terminal renal, hasta que no se dialice, nunca se va a controlar la presión arterial porque su hipertensión es por muchas cosas, por no depurar, por la expansión de agua y sal. Hay un límite también, las arterias no son mangueras, no se van a dilatar más y más para bajar la presión. Hay un límite y no hay, por más vasodilatadores de calcio antagonistas, nifedipino a dosis altas, prazosina, bloqueadores alfa, doctores que no se me baja de 160, 150 a lo mucho, pues ya dialízate. También la urea que tienes de 200 de urea, también todos los desechos que tienes adentro de la sangre y el agua intersticial que tienes, no nada más intravascular, todo eso te está causando la hipertensión que no se va a controlar. Y hasta incluso muchas veces ya dializando al paciente y sacando todo eso en exceso, ya hasta a veces es de una dosis muy baja la que realmente necesita de antihipertensivo. Como ustedes ven, es muy diferente, es amplio eh, el, el espectro de pacientes que tenemos. Y por último, en el paciente anciano, de primera línea o de primera instancia, si tiene diabetes, siempre va a predominar la diabetes y ECA-SARAS en el paciente adulto mayor. Pero cuando solamente tiene el aspecto de la ancianidad y no tiene diabetes, calcio antagonistas. El calcio antagonista es un vasodilatador arterial, un relajador, pues, o sea, disminuye las resistencias periféricas, pero cuidado con el anciano. Siempre empiecen con dosis muy bajas. Ah, es que doctor, yo tengo 170 de presión. ¿Y qué ha tomado? Me han dado de todo. Tengo esto, aquello, otro, me han amlodipino, felodipino, incluso hasta nifedipino. Bueno, entonces, pero ya no quiero saber de nifedipino porque me baja mucho. Entonces, los pacientes que son hipertensos ancianos, hay que disminuir muy poco la presión arterial, poco a poco. Por eso, cuando queremos de 170 normalizarlo a 120, el paciente se siente muy mal y solamente quiere tener 140 de presión porque ahí sí se siente bien, pero no está bien tener 140/90 de presión en el anciano. Es causa de evento vascular cerebral. Pero tenemos nuestro objetivo, nuestra función del médico es normalizar la presión con el objetivo de cuál llegar 130/80. El objetivo lo puso ahí, estaba como el reloj en colores, lo rojo, lo amarillo y lo verde. Verde está excelente. Ahora, ¿y cómo lo vamos a lograr? Poco a poco, con paciencia, cada 15 días hasta que lleguemos. Empiecen con, si tiene el paciente, un ejemplo, 180, 170, una tableta nada más y quitan todo, de todo, y le dejan una de nifedipino de 30 miligramos, yo lo dejaría así. Lo citan a los 15 días. Ah, aquí está, doctor, sí me sirvió, pero todavía me siento muy mal. Y mire mi presión, 160. ¿Y qué cree? Ahí vamos. Ahora, poco a poco, y nos vemos en otros 15 días, vamos a subirle, doblar la dosis 30 cada 12 horas. Y no me va a pasar. Yo espero que no, no, porque aparte no le he dado IECAS, no le he dado, todavía tenemos un gran amplio todavía de cosas que darle. Y el diurético todavía ni siquiera se lo doy tampoco. Entonces ahí vamos, 130, 140, ya, poco a poco, y resulta que el paciente se va acercando a los 140. Y entonces otra vez, ¿cuánto le falta para llegar al 130? Ya nada más un toquecito final con el tiacídico, poco a poco en los ancianos. Ellos tienen eh, muy lábil, es la palabra, en el aspecto de la regulación, la autorregulación que fue a largo plazo cerebral, renal,
cardíaco. Entonces, hacerle estos grandes desajustes, ellos se sienten muy mal y no toleran eso comparado con los pacientes más jóvenes. Pues muy bien, 10:16, me van a disculpar, ya me extendí como siempre, pero son cosas muy importantes. De eso van a vivir ustedes, hipertensos. Entonces, en cualquier especialidad o como médicos generales, la hipertensión primera, ve con un médico. Peor vienes conmigo y no conozco muy bien esto de la hipertensión. Pues bueno, muy bien. Hay que repasarlo como siempre y vamos a dejarle aquí, ¿no, doctores? Por favor. De nada, Gracias, nos doctor. estamos Hasta viendo mañana. con el siguiente. Hasta mañana.